Queridos amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con su programa La Hora de la Integración. Esta noche con la presencia de José María Salcedo, más conocido como Chema, hablando de su producción, un largometraje de 5 horas sobre los Achaninka. Ítala, estabas haciendo una pregunta, me parece. Sí, justo el Chema nos estaba comentando antes de la pausa, Rubén, respecto al sentimiento que había podido percibir de esos pobladores sobre el resentimiento que tienen con la sociedad, con el Estado. Como decías, no hubo una retribución o un resarcimiento. La Comisión de la Verdad logró entrar allí, a esa zona. Sí, tuvieron varias reuniones, pero ellos, la verdad, y eso lo dicen acá, no están muy satisfechos, porque hay una cosa que a ellos no les agradó mucho, y es que le traten de preguntar cómo fueron los hechos, porque ellos... O sea, abrir heridas. Son hechos muy dolorosos para ellos. En realidad, en gran parte, en algunos sectores de las comunidades achánicas, la invasión de Sendero desencadena una pequeña guerra civil. Esto hay que decirlo, porque hay gente que se va con Sendero, ¿correcto? Y otros son forzados y son obligados a matar a personas. Dentro de su comunidad, sus obviamente. Familiares. Oh, Dios. Hay un testimonio acá de un muchacho que de niño es obligado a matar a sus familiares. El tipo de acción que desata el terrorismo en esta parte del país es increíblemente cruel comparada con lo que hacen en otras partes del país, porque aquí hay torturas muy fuertes, hay mutilaciones, hay descuartizamientos, hay asesinatos con piedras sobre la cabeza, hay gente que obliga a niños a matar a sus familiares. Entonces todo esto han sido cosas terribles. Esto es algo que ellos han procesado internamente, pero no les gusta que se publique, menos en una comisión que viene de parte de un gobierno frente al que tienen desconfianza, porque los gobiernos sucesivos en el Perú no los han tratado bien. Y entonces ellos han realizado un proceso de absorción. Fíjense ustedes cuál es el cuadro. Muchos niños fueron criados en estas aldeas senderistas. Se escaparon, regresaron a sus comunidades, o algunas comunidades ya habían desaparecido, se acercaron a parroquias que los acogían. Los otros tienen desconfianza ante ellos, como es lógico, ¿no? Porque sabe Dios, pensarán que lavado cerebral. Bueno, parece una historia muy cruel, muy atroz, como nos has comentado, efectivamente. Y yendo a la parte de las tradiciones y costumbres de estos achánicas, que es lo que interesa, seguramente el documental está dirigido hacia esos Hay una parte que trata casos, sobre eso, ¿no? De las tradiciones y costumbres. Es muy importante revalorarlos para que estos sirva como un arquetipo para toda la población, principalmente uno. Y otro sería mi pregunta en el sentido de que en la ficción no hay algo de Avatar, por ejemplo, de esa buena película. Sí, no, en realidad no, porque esto trata sobre este fenómeno de la violencia, básicamente, ¿no? Hay algunas cosas complementarias, pero lo de la tradición, lo de la cultura sí es muy importante, y creo que en parte se toca acá. Hay que tratarle de explicar al resto del país cuál es la cosmovisión que tiene un indígena achánica, que es distinta a la de un puneño, distinta a la de un costeño, etcétera, ¿no? Esa cosmovisión tiene raíces muy profundas, por ejemplo, el desarrollo de lo que es las plantas, la medicina alternativa, la cuestión de los vegetales, etcétera. Luego hay una serie de creencias sobre cuál es el origen del hombre. Algunos ritos también. Hay rituales. Uno de los rituales importantes que sale acá es ponerse el achiote como pintura. La pintura de guerra es una pintura que se usa para hacer invisible. Y si tú vas a ir a la guerra, tienes que usar esa pintura. Otro problema que tienes para ir a la guerra, y es que cuando te enfrentas con posibles hermanos tuyos o miembros de tu comunidad, tú cometes un pecado. Y ese pecado lo pagas porque hay un dios maligno, un demonio que se llama Mironti, que te embaraza. Entonces te viola y te embaraza. Siendo tú varón, estás embarazado. Y para salir de ese embarazo tienes que hacer una penitencia terrible.
son monstruos, es una especie de... Esto lo cuenta esta chiquita que es la cantante, esto cuenta esta más es mito que leyenda. Sí, es un mito, pero que funciona mucho en su idea de la salud. Y también el orden, supongo. Yo he conocido gente que ha venido acá, exactamente. Respeto entre es un respeto ellos, ¿no? Para respetar a la familia, respetar al hermano, respetar la naturaleza, ¿no? Tabúes. Nosotros tenemos varios tabúes en nuestra sociedad. Por ejemplo, el incesto es un tabú. No podemos cometer incesto. Y así otros. Toda sociedad tiene sus tabúes para perpetuarse, ¿no? Yo conozco casos de personas que tienen cáncer, que han venido acá a tratarse, y los han tratado bastante bien en los hospitales de acá y en las clínicas y en todo, pero cuando yo les pregunto cuál puede haber sido el origen del cáncer, me explican que el origen del cáncer es un embarazo de parte de este demonio. Y por eso tienen ese tumor. Y para poder extirpar ese tumor, no solamente un médico te tiene que cortar el tumor, sino tú tienes que hacer un ritual de penitencia, de sacrificio, etcétera. Qué interesante. En realidad los cuentos y las leyendas determinan estos casos principalmente cuando hay estos nativos y son muy creyentes en sus mitos, sus leyendas, sus cuentos. Lo ancestral es prima siempre, y eso se mantiene en este documental, ¿verdad? Efectivamente. La idea es que nosotros tenemos que entender que así como nuestra cultura tiene rituales, creencias y todo, esa cultura también tiene otras cosas que son similares a las nuestras o distintas a las nuestras. Yo una vez, hablando sobre esto del dios que embaraza a los guerreros, yo les contaba anécdotas diciendo que cuando ellos comienzan a organizarse para combatir el terrorismo, van a las postas médicas a pedir anticonceptivos. Entonces me dice, pues eso es una barbaridad. Le digo, no es una barbaridad. Si usted cree que el demonio lo puede embarazar, usted tiene que tomar anticonceptivos para no quedar embarazado. Chema, y una vez que ha concluido este trabajo con todo este material, ¿has tenido oportunidad de retornar al pueblo mostrarles y ver la reacción que tienen? Sí, parcialmente. Espero este año poder ir a Puerto Copa. El año pasado exhibí esto en Satipo. Junto al estadio de Satipo, la municipalidad organizó una exhibición popular, gratuita completamente. Hubo cerca de 700, 800 personas en una pantalla gigante. Y llegó gente de diferentes, aparte de la gente de la ciudad, llegó gente de diferentes comunidades, algunos de los cuales se veían por primera vez en esto, no habían visto nada, y eso fue lo que hicimos. ¿Y cuál ha sido la reacción? Bueno, qué sé yo ya no me fijé mucho porque había muchísima gente, pero me contaban que había habido de todo, ¿no? Había habido gente que se había emocionado, otros que habían comenzado a recordar cosas y comenzaron a discutir entre ellos, en fin, esto te suscita un montón de sensaciones. Controversias. No puedes controlar simplemente, ¿no? Chema, ¿por qué decides ponerlo en un formato ya para que el público pueda verlo? Porque esto se exhibe en 5 capítulos los días domingo a fines del año 2010 en Canal 7 de televisión, ¿no es cierto? Y después de eso ha tenido pequeñas exhibiciones, porque exhibir esto durante 4 horas y media seguidas es imposible. Entonces, después de mucho darle vueltas, le hice algunas correcciones, le pusimos los subtítulos en inglés, etcétera, y decidimos hacer este DVD. ¿Y dónde, para que el público lo pueda tener en su poder, ¿no? ¿Dónde puede adquirir la gente a partir de mañana en Librerías Crisol? En Librerías Mi Crisol. empresa ha hecho un convenio con Librerías Crisol para que la gente pueda para adquirirlo. Sí. Chema, es destacable este trabajo y es bueno que se presente al público, porque definitivamente nosotros, la gente que vive en la capital o en otras ciudades, ha perdido la realidad sobre estas comunidades, así como Asháninkas, hay también comunidades en otras partes de Perú que son de la nativas, Amazonía, claro, absolutamente. O sociedades étnicas, ¿no? Exactamente. Entonces esto nos permite ver un poco también nuestra realidad, que está muy distante a lo que es la capital y al crecimiento y al avance. Claro. Sí, bueno, ahora también es bueno aclarar esto, ¿no? Tampoco es que se trate de comunidades que están en la edad de piedra, no. Todas estas comunidades hay internet, hay telefonía celular,
y inclusive hubo agua potable a mediados de los años 90, hubo agua potable y otro tipo de cosas, porque ustedes saben que el mejor remedio para las enfermedades es el agua corriente, ¿no? Es el agua potable. Entonces todo eso se ha hecho. Entonces ellos en realidad no son gente tipo no contactados, gente que no quiere ya, por eso no. El otro día conversaba, han tenido el jueves y viernes de esta semana que ha terminado un evento organizado por la CARE, es la Central Ayánica del Río N. Muy bien. Chema, tenemos una llamada telefónica de Charo, de San Borja. Adelante, Charo, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. Solamente para expresarle mi más profundo agradecimiento a Chema por este trabajo tan delicado con el cual nos da a conocer sobre esta comunidad. Como peruana me siento orgullosa y ojalá que muchos periodistas hagan trabajos como este. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Gracias a Charo por su llamada también. Te decía, Chema, tú estabas comentando de que no son gente que realmente esté tan alejado de lo que hay en la ciudad, pero sin embargo has visto de esos tiempos hasta ahora que nuestra sociedad, específicamente nuestro gobierno, haya puesto la mirada en ellos para el progreso, además de las cosas que ya tienen. Bueno, acá hay, sí, efectivamente, acá va a haber un tema que es muy importante. El día jueves yo conversé con la señora Ruth Buendía, ella es la líder, la presidenta de la Confederación Ayánica del Río N. Hay proyectos de generación de energía en el río N, que son grandes infraestructuras, entre ellos una gran represa. ¿Energéticas? Energética. Entonces ellos están muy preocupados, porque eso va a obligarlos a movilizar a comunidades enteras, a desplazar a comunidades enteras, y no se está dialogando con ellos. En otras palabras, ellos se están enterando de las cosas por teléfono malogrado, por noticias que vienen por aquí, noticias que vienen por allá. Puede surgir otro conga. Otro baguazo. Exactamente. Le pregunté a la señora Ruth, le dije, señora, ¿ustedes no quieren que haya hidroeléctrica? No, queremos que haya hidroeléctrica, pero después de haber conversado, para negociar. Ellos son los propietarios de ese terreno. Es lo primero que tenemos que aprender a respetar, es que ellos son los propietarios de ese terreno. En otras palabras, a ninguno de nosotros nos gustaría de que el Estado otorgue una buena pro para perforar el jardín de mi casa porque hay petróleo. No sé si me dejo entender. Por supuesto. La Constitución establece que la propiedad del subsuelo es del Estado, pero la superficie es privada, es particular. Así es. Y este es el caso de ellos. Chema, tenemos otra llamada de la señora Rosa de San Luis. Señora Rosa, buenas noches, adelante. Buenas noches, señor Chema Salcedo, para agradecerle infinitamente por tanta información. En realidad, lo que yo estoy escuchando es una clase magistral acerca de nuestros hermanos achánicas. Con mucha vergüenza debo confesar que no conocía acerca de estos hermanos peruanos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, muchas gracias. Yo no es que conozca tampoco gran cosa, no soy un experto, ¿no? Pero simplemente por razones del trabajo que he tenido que hacer, he tenido que hablar con ellos, preguntarles cositas. Pero es una vivencia que has tenido. Y he tenido las vivencias. Claro. Y sí, bien, vamos a una pausa. Vamos a un corte comercial y retornamos con su programa La Hora de la Integración, siempre por Radio San Borja, líder en peruanidad.